Y es desde aquí, desde la Asamblea Nacional de Diputados, que conversaremos con el presidente de este órgano del Estado, el señor Adolfo Bebi Valderrama. Con él hablaremos sobre diferentes temas. Muy buenas noches, diputado. Primer periodo legislativo, ¿cómo evalúa usted este primer periodo? Bueno, yo creo que, de todo, buenas noches. Lo más importante era ver no solamente la parte de cómo era conformada, ya que no estaban en su totalidad los diputados conformados en su curul, sino la parte administrativa. Hicimos ajustes importantes, le ahorramos al país 58 millones de dólares en temas de presupuesto, tuvimos 158 anteproyectos presentados, valorizamos el tema de rendición de cuentas y fiscalización, que es la labor del órgano del Estado que se había perdido en los últimos años, y en esa labor aquí pudimos traer a la Contralora General de la República, pudimos traer al Ministro de Economía y Finanzas, al Ministro de Seguridad, se estableció al Director de la Caja de Seguro Social, y jugando ese rol fiscalizador de la Asamblea, hemos establecido de esa manera transparente la comunicación en temas de modernización, en temas de tecnología, en nuestra página web, y por supuesto la contratación de servicios públicos totalmente transparente. Cualquiera persona puede entrar a nuestra página web y poder ver qué empresa ha sido contratada para cualquier tipo de servicio, teniendo en cuenta de que veníamos de una asamblea que había colapsado, había perdido imagen, había perdido confianza, había perdido credibilidad, y eso era lo primero que había que recuperar en estos primeros meses, y ese fue nuestro rol, buscando consenso, buscando administrar un Estado, un órgano del Estado que debe darle confianza y credibilidad, porque de este órgano del Estado descansa la democracia, descansa la institucionalidad, y se debe recuperar nuevamente la transparencia que se había perdido en los últimos años en los órganos del Estado. Hablando precisamente de transparencia, diputado, ¿se ha encontrado algún tipo de irregularidades de la administración anterior de quien presidía en la Asamblea Nacional? Es notable que cuando hicimos una reducción de 55 o 58 millones de dólares al Estado, era por temas de que se están haciendo todavía las investigaciones pertinentes. Lo que debe tener en cuenta el pueblo panameño es que cada diputado es juzgado en la Corte Suprema de Justicia, y es un procedimiento totalmente diferente. Sin embargo, administrativamente vimos incremento realmente exagerado en temas de servicios profesionales, donde llegaba a casi 70 millones de dólares. En nuestra administración se hizo una reducción de 11 millones de dólares en nuestro periodo que hemos estado. Entonces, sí avanzan las auditorías internas en temas de uso de los fondos públicos en contrataciones directas para empresas allegadas a un partido que en su momento era quien administraba el país y que buscaba de cualquier vía la reelección, no solamente de sus diputados, sino también de su partido. Y en esas auditorías, pertinentemente y de manera responsable, como presidente del órgano del Estado, prefiero no hacerlas mediáticas, sin embargo anunciar al país de que no se han suspendido y que se siguen avanzando en esa auditoría, porque eran fondos del pueblo panameño, no fondos de los diputados, fondos del pueblo panameño, y bajo esa responsabilidad me toca a mí hacer una rendición de cuentas una vez salga de este primer periodo. De esos servicios profesionales estamos hablando de que desde aquí se financiaba ese llamado call center. Mira, hay grandes, en esta auditoría han salido nombres que efectivamente jugaban dos roles, uno trabajando dentro de una campaña y otro como contrataciones de servicios profesionales de coordinador en comunidades de otros diputados. Todo indica que muchos de los contratos aquí presentados de servicios profesionales efectivamente podrían estar realizando labores fuera de lo que eran contratados en la Asamblea. O sea que sí. Para un partido en particular. Para un partido, y más que el partido, para un candidato en particular. Pero yo no quiero tampoco sacar juicios ni adelanto hasta que tengamos todas las pruebas de que esa auditoría efectivamente, los fondos del pueblo panameño, muchos de esos fondos fueron utilizados con otros sentidos políticos. En su momento saldrán los nombres de esas empresas que eran contratadas directamente. Ya hay una empresa que hacía publicidad, se agarró 4 o 5 contratos directamente por el menos de $50,000 pueden ser aprobados solamente por junta directiva, y aquí en los últimos meses el aumento en monto de presupuesto de publicidad fue casi $850,000 en un año,
y nosotros en nuestro periodo de 6 meses abarcamos solamente 130.000 y pudimos hacer una campaña de docencia, una campaña donde los valores vuelvan a ser parte de nuestra vida y no hacer campañas personalizadas ni buscando intereses con fondos del pueblo panameño para hacer políticas personales. En otro tema, diputado, la bancada panameñista es una de las más pequeñas y todavía hay muchos temas en la agenda de Juan Carlos Varela que requieren de aprobación parlamentaria. ¿Tiene ese pacto de gobernabilidad futuro? Mira, yo creo que la bancada panameñista, no solamente en este periodo, sino en otros periodos, ha estado en la lucha de la transparencia, en la lucha de la rendición de cuentas y en la lucha de certeza del castigo. La bancada panameñista y yo como presidente del Estado voy a tomar esa batuta de establecer nuevamente, revisar la ley de contrataciones públicas, revisar todo lo que es la certeza del castigo, que pareciera que no solamente bajaron los montos de esos castigos, sino que la han sido muy flexibles y todo indica que dado de que tuvieran como otra puerta para poder salirse si tuvieran algún tipo de actos de corrupción en su administración. Y por otro lado, es importante entrar en el debate de lo que fue un blindaje a los diputados en temas procesales. Yo creo que es un debate donde yo como presidente de la Asamblea y nuestra bancada va a entrar de frente en este periodo a establecer eso. La cantidad de votos no es la que va a determinar quién pueda tener la verdad o la mentira. Algunas pueden ser rechazadas. Sin embargo, yo creo que la Asamblea va a jugar su rol primero pensando en el país y no en los partidos políticos. Los partidos políticos vendrán momentos de elecciones, vendrán momentos de donde se agiten el tema de campañas internas. Sin embargo, yo creo que en estos 3 años el tema del pacto que hemos realizado con el PRD busca al final fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad y pensar en Panamá antes de pensar en los intereses de los partidos políticos. Así que yo no veo ni una ley que vaya en contra de lo que yo estoy hablando. Si eso ocurriera por parte del Ejecutivo, seré el primero en negarme, porque uno no puede tener 2 discursos en política. Yo fui oposición, y una oposición fuerte al tema de la administración del expresidente y hoy diputado Martinelli, porque buscaba intereses personales de su partido. Y eso no va a ser la visión que tiene la bancada, y la bancada se ha fortalecido, entran 3 nuevos diputados, bueno, hay unos impugnados, ojalá, hay que ver qué falta, pero el 2 de enero ojalá podamos tener toda la Asamblea conformada con los 71 diputados. Hablando del doble discurso, los polémicos bonos navideños que se repartieron a los diputados, esto pues parece una decisión contradictoria para quienes piden, exigen cese al clientelismo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que le dijo a Adolfo Valderrama? Vamos a repartir estos bonos. Yo primero soy crítico, tolerante a las críticas. Las escucho, creo que uno debe ir aprendiendo en base a esas críticas porque son sanas. Todos queremos lo mejor para el país. Es decir, venimos de una administración donde usaron fondos públicos para clientelismo, una población realmente decepcionada, y era lógica que estos bonos buscaran un tipo de crítica. Sin embargo, la intención no era esa. La intención de la Asamblea y su Junta Directiva era aprobar una asistencia social que era igual para cualquier diputado, totalmente transparente, con controles, buscando beneficiar a 70.000 familias panameñas que no tuvieran que brindar para Navidad, con todos los controles, que es lo que necesita, y sobre todo con la transparencia. Yo tenía que comunicárselo al país, y no el país darse cuenta bajo vía Twitter o con redes, sino de manera transparente. Sin embargo, yo quiero ser bastante claro de que ojalá esas críticas podamos sentarnos y evaluar el mejor mecanismo. En las pasadas administraciones, y yo no creo que el pasado porque fue malo, ahora lo que uno haga es bueno. Sin embargo, es bueno tener como referencia que en las pasadas administraciones, en diciembre del 2013, entre noviembre y diciembre, utilizaron 15 millones de dólares para darle de manera selectiva a diputados de un solo partido y no de manera equitativa. Y eso, con bolsas de comida, y eso, con temas de fondos del PAN, pareciera que nunca llegaron al pueblo panameño. Yo no quiero eso para mi país. Yo quiero que los fondos del pueblo panameño lleguen al pueblo panameño. Y para mí esas críticas son importantes porque uno, por querer buscar lo mejor, de repente tiene esas críticas. Lo que pasa, diputado, también es que volvemos a cuál es la finalidad del diputado, por resolver a la comunidad a la que representa o hacer leyes. Entonces ahí también viene la contradicción.
Por supuesto que nos toca, yo no quiero venir a justificar el tema de los bonos, simplemente creo que nos toca madurar en esa etapa y hacer una norma en la cual quede claramente establecido no solamente el rol de los diputados, sino lo que podemos conseguir una ley para que sea el Ejecutivo, vía sus recursos, que le entreguen estas cosas a los panameños más necesitados, su comida. Silvia, yo soy una persona que van a repetir en los años siguientes. No, yo creo que la Asamblea va a buscar la manera de poder establecer el mejor método, de manera transparente, de que no ocurra, por supuesto, decepciones al pueblo panameño. No estamos llamados para hacerle decepciones al pueblo panameño, muy por el contrario, estamos llamados a hacer lo mejor para el país, y yo una Asamblea dispuesta a lograrlo. A partir del 2 de enero hay un nuevo Panamá, con un nuevo Contralor que eligió esta Asamblea, con una nueva Procuradora que ratificó esta Asamblea. Ellos deben jugar el rol para que el país vaya por el sendero correcto en fiscalización y en utilización de los recursos del pueblo panameño, sean efectivamente para el pueblo panameño. Sí, ¿no? Lo que se hizo antes, que se fue tan criticado, ahora no se repita. Creo que ese es como que el mayor anhelo de la gente, ¿no? Por supuesto, no podemos llegar de 100 a 0, lo entiendo, pero vamos buscando los mecanismos con controles, con transparencia, pero sobre todo de manera equitativa, sin tener que identificar a un diputado por el color del partido. Hace un rato mencionábamos que el 2 de enero se espera que la Asamblea esté constituida ya en su totalidad. ¿Qué sabor le deja al político, no al presidente de la Asamblea, al político, Adolfo Bebí Valderrama, los resultados de esas elecciones de impugnación? Que la reforma electoral que se pueda hacer en esta Asamblea blinde una vez por todas la democracia, que entendamos de que tenemos un rol que jugar a las nuevas generaciones, que el juega vivo no le puede ganar, por supuesto que el juega vivo no le puede ganar a la honestidad, a la decencia, y eso nos toca a nosotros corregirlo en una reforma electoral que deje las reglas del juego claras, donde no puede ser quien que sea juzgado y castigado tenga hoy que representar a todo un circuito. Sin embargo, esas fueron las reglas del juego en una Asamblea que, gracias a Dios, ojalá quede en el pasado y podamos construir un nuevo país con las reglas del juego ahora, con una Asamblea que está distribuida de manera bien interesante, donde el consenso, donde las reuniones y donde prive los intereses del país y no los intereses de los políticos. Yo creo que esa es la Asamblea Nacional que el pueblo panameño está esperando en este El consenso, el diálogo y no las dádivas, y bueno, si me apruebas esto, te damos esto en partida. Gracias a Dios ya no hay ese concepto de partida. Eso fue una lucha de que llegamos aquí porque entendemos que la Asamblea debe jugar su rol de fortalecer la democracia. El pueblo panameño tiene los ojos vistos de que la Asamblea cumpla ese rol en todos los aspectos. En todos los aspectos. No puedo referirme a el tema judicial que vive la Asamblea, sin embargo creo que va a ser otro punto importante de referencia al país. Hablando de las reformas electorales, ¿piensa usted de que existe esa voluntad política para hacer esas reformas necesarias y que fueron postergadas precisamente por la administración anterior? Un trabajo que se hizo prácticamente por todo un año por la sociedad civil. Cuando se presenta, pues saben, usted fue parte de la asamblea pasada, se postergó y ahora tienen ustedes esa gran misión. Creo que los comunicadores, como usted decía, y creo que la sociedad civil está jugando un rol importantísimo en que los políticos lleguen a consenso. De repente la presión vendrá afuera hacia adentro de la Asamblea y los diputados tengamos un rol de conciliadores y entender lo mejor para el país. Yo veo toda la voluntad en esta Asamblea de llegar a un acuerdo y que esa reforma represente los mejores intereses del país. ¿Cumple y cumplirá la Asamblea con su deber de fiscalizar al órgano ejecutivo? Tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo y le digo un llamado a los ministros y a los directores de entidades. Esta Asamblea todos los días puede hacer su rol fiscalizador de llamarlos a que comparezcan al pleno de la Asamblea, llamarlos a que comparezcan persona natural o particular y ministros a una comisión y puedan explicar sus proyectos de Estado. Tenemos que hacerlo en pro de fortalecer la democracia del país. La Asamblea no puede ser un ministerio del Ejecutivo. El éxito de esta Asamblea, independientemente de quién sea el presidente, es la independencia con el Ejecutivo. Eso sin hacernos ahora los sordos
los ciegos y los mudos con los temas que se están dando dentro del Ejecutivo en otras administraciones. También vamos a jugar un rol importante en ese tema. Vamos a grabar esta parte de la entrevista para tenerla ahí, de constancia de que usted lo dijo en su momento. Otra pregunta que le debo hacer es que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, le remitió una carta el 28 de octubre pasado pidiendo investigar la acusación de su colega Harry Díaz, en la que afirmó que en el órgano judicial se venden fallos. ¿Qué suerte corrió esa solicitud? Mire, yo creo que bajo la premisa de que el magistrado enviaba una nota en Armónica Cooperación, nos envía una entrevista, ellos están en una auditoría interna y sale en estos días otro polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo soy respetuoso de los órganos del Estado. Sin embargo, le abro las puertas a la Asamblea, a cualquier sociedad civil, gremio organizado, de que presenten las denuncias, como han sido en otros casos. Sin denuncia, la Asamblea al final puede actuar muy poco en búsqueda de la Comisión de Credenciales, en ver cuál es el rumbo con esas... Pero con esa solicitud que hace el señor Mitchell... Él me manda una carta donde veo la entrevista, pero yo no veo atrás una denuncia formal donde dice... Con pruebas. Con pruebas. En esa entrevista se hablaba de que posibles fallos de la Corte y se hablaba también de donde se escondían expedientes. Y hoy, y en estos días, sale algún tipo de fallo donde por $200,000 se está indemnizando una empresa por $5 millones. Entonces, evidentemente... lo que hizo un magistrado y las actuaciones de otros pareciera que tuviera al final una conclusión interesante. ¿En qué sentido? De que la sociedad civil va a empezar a jugar su rol también y esperemos que las denuncias existan para que la Asamblea pueda jugar el suyo. ¿Cuándo tendrá el país ya una decisión sobre el caso Moncada Luna? Bueno, no me toca a mí, yo soy respetuoso de las instancias, el fiscal Pedro Miguel González, las juezas de garantía son las que establecen ese término. Una vez eso ocurra, la Asamblea está llamada en cualquier momento, no tiene que ser en sesiones ordinarias, puede ser cualquier periodo, estamos sujetos al llamado de ser jueces y en ese momento se dará. Sin embargo, yo pensaría que debe ser en un periodo no mayor de 3-4 meses. El gobierno del expresidente Ricardo Martinelli reformó unas 6 veces la ley de contratación pública. ¿Piensan ustedes en algún momento deshacer algunos de esos aspectos que han sido tan polémicos precisamente y nos han llevado a quizás a esas investigaciones que hoy día se están llevando de escándalos de corrupción? Como presidente de la Asamblea vamos a agarrar esa batuta, porque eso de, en vez de ser contratación pública, pasó a ser contratación personal. Y me duele decirlo, pero con los escándalos que hemos visto, que se han dado en los diferentes ministerios y en el PAN, pareciera que todo estaba a la medida de personas allegadas del expresidente. Y hoy vivimos no solamente la decepción, sino que queremos vivir certeza del castigo, pero sin dejar a un lado el progreso del país. Pero el progreso tiene que ser de manera honesta, de manera donde se abran las cartas, donde las personas puedan participar, no más licitaciones amañadas, no más detrás de cámaras, estableciendo acuerdos para que otras empresas nos participen. Gracias a Dios se acabó el chantaje, se acabó la presión y se acabó estar investigando a políticos, desde pinchando teléfonos, sus correos electrónicos y viendo la vida personal para intimidar a todo aquel que estuvo en contra de la administración del expresidente. De hecho, no aparece todavía la supuesta máquina esta que pincha y todo lo demás. Imagino que usted está requete pinchado. Yo debo estar súper elaborado en ese sistema porque era el estilo de intimidar a quienes hacían oposición. Pero eso es el pasado. El futuro es hacer un cambio a esas contrataciones públicas que realmente establezca la transparencia. Eso va a ser en los próximos meses. Los primeros meses. Yo los primeros días presentaré un anteproyecto de ley en búsqueda de darle ese debate a lo que va a ser reformar el método de contratación pública, donde realmente sea pública y realmente sea transparente. ¿Van a invitar a sectores de la sociedad civil a debatir o por lo menos a aportar ideas? Mi estilo ha sido reunirme con la Cámara de Comercio, con APEDE, con todos los actores
que de una u otra manera pagan impuestos y son los que les pagan a todos los funcionarios públicos. En este caso, a mí que me han contratado por 5 años por ser diputado, son ellos los que nos pagan nuestros salarios. Ya para terminar, señor presidente de la Asamblea, comienza un nuevo año, otro periodo de gestión. ¿Qué podemos esperar entonces para los próximos meses en materia de Asamblea Nacional? Por supuesto, dar el mensaje a todos los panameños de que pasen un feliz año nuevo en familia, que podamos compartir en paz como hermanos panameños, no más divisiones por partidos políticos. A partir del 2 de enero vive un nuevo Panamá, un Panamá que pueda fiscalizarse, un Panamá donde reine la honestidad, la decencia y donde el pueblo panameño se sienta parte de ese Panamá. No más diferencias de clases, no más privilegios a amigos de quienes están en el poder, muy por el contrario. Más que un eslogan, fui parte de una campaña donde hemos querido darle al país la mejor obra. La obra es que exista honestidad, decencia y certeza del castigo para todo aquel que cometió un delito, no importa su estatus económico, social, si es blanco, negro, chino, no importa. Todo el que haya usado fondo del pueblo panameño tiene que rendirle justicia al pueblo panameño. Eso es lo importante. De esa manera, no hay mejor educación que las consecuencias, y esas consecuencias, cometiste un error, debes pagarlas, no importa quién sea. Ese es el mejor mensaje del pueblo panameño, entendiendo que vamos a continuar el progreso y que me toca a mí, como presidente de la Asamblea, dejarle a ustedes una democracia fuerte, decente, transparente y que siempre la independencia sea nuestro norte. Que pasen un feliz año y muchas gracias. Agradecemos al presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto, seguir siendo fiscalizadores, ese rol que la sociedad reclama que debe cumplir la Asamblea Nacional, por supuesto, acabar con esos madrugonazos, esas leyes chorizos, todos esos camarones, como se dice, también acabar con ellos. Nosotros como medio, por supuesto, estaremos ahí pendientes de que se cumplan esas expectativas, altas expectativas que tiene la sociedad, los panameños, sobre nuestros diputados.